a un nuevo episodio de Química Orgánica. El día de hoy nos toca el estudio de éteres, nomenclatura y formulación química. Los éteres son compuestos inorgánicos provenientes de la sustitución de dos hidrógenos del agua por radicales que pueden ser alquílicos, representados con una R mayúscula, o arílicos, conocidos también como aromáticos, representados como AR. También pueden obtenerse al sustituir el hidrógeno del grupo hidroxilo de un alcohol por un radical, como se muestra en la reacción a continuación, en donde nosotros podemos ver que tenemos aquí la presencia de un alcohol representado con su fórmula general ROH, al cual en este caso se le acerca un hidrocarburo exponiendo su hidrógeno. Entonces, lo que sucede es lo siguiente: el hidrógeno del hidrocarburo, así como el hidrógeno del alcohol, se desprenden, formándose en este caso hidrógeno diatómico o hidrógeno libre. Y lo que va a suceder a continuación es que en este caso el grupo alcoxi, que es RO, se va a unir con el radical libre, que es R, para formar en este caso un éter con su fórmula característica, que es ROR. Esa es una forma de las muchas que hay de la obtención de los éteres. En cuanto a la nomenclatura de éteres, nosotros vamos en este caso a analizar primeramente la nomenclatura que nos da la IUPAC, que es el Instituto de Química Pura y Aplicada. Como tal, el número 1 nos dice lo siguiente: nombrar al alcano correspondiente anteponiendo la abreviatura del nombre del otro radical con la terminación OXI. Entonces, la clave es la terminación OXI, que indica el grupo funcional llamado alcoxi, que como lo mencionábamos hace un momento, el grupo funcional alcoxi es RO, radical oxígeno, tomándolo como sustituyente de la cadena más compleja, indicando su posición. Los éteres cíclicos tienen nombres convencionales. En caso de éteres cíclicos, se antepone la palabra óxido, ya que son considerados como tales compuestos. Esto respecto a la nomenclatura IUPAC. Existen otras formas comunes de nombrarlos, es decir, existen otro tipo de nomenclaturas como las siguientes. La primera nomenclatura consiste en escribir el nombre de un radical seguido del término oxi y después el nombre del otro radical. La segunda nomenclatura consiste en nombrar a los dos radicales y enseguida la palabra éter. Finalmente, mencionar lo siguiente: en los éteres simétricos se antepone la palabra óxido, después la preposición de y por último el nombre del radical. Bien, estas son las reglas para nombrar a nuestros éteres. Vamos a pasar a continuación a dar una serie de ejemplos, así que nos dirigimos a la pizarra blanca. Bien, nos encontramos ahora en la pizarra y tenemos el siguiente tabulador, tenemos la siguiente tabla titulada Nombre de éteres y con los siguientes, en este caso, encabezados: compuesto, nombre IUPAC y nombres comunes. Vamos entonces con nuestro primer compuesto, en este caso CH3, oxígeno, CH3. Y primeramente vamos a darle en este caso el nombre IUPAC. Para ello, en rojo vamos a señalar al grupo alcoxi, que recordamos hace un momento, se nos enseñó como R oxígeno, radical oxígeno. Entonces, el grupo alcoxi está justo aquí. Es un carbono unido al oxígeno. Por tanto, la primera parte del nombre IUPAC, en este caso, es, al ser un solo carbono, sería metano, y a ese metano le agregamos la terminación oxi, así que la primera parte del nombre es metoxi. Y de nuevo la subrayamos en rojo, indicando que hacemos referencia a el radical que está a la izquierda del oxígeno. Tiene un solo carbono, por eso es metano, y recordamos que al ser en este caso un éter, se le agrega la terminación oxi, así que pasa de metano a ser metoxi.
Ahora pasamos a la parte derecha del oxígeno, la cual lo vamos a representar con color azul. En este caso, hemos identificado de igual forma a un solo carbono, un CH3, por lo tanto, se nombra como si se nombrara un radical, así que recibe el nombre de metil. En este caso recibe el nombre de metano. Lo nombramos como si fuese un alcano. Entonces es metoximetano. Y listo. Ya tenemos el nombre IUPAC, es metoximetano. Para CH3, oxígeno CH3. Ahora, respecto a los nombres comunes, en este caso comenzamos con la primera parte, que es nombrarlos como radicales. El de la izquierda es en este caso un metil, así que comenzamos nombrándolo como metil. Al oxígeno en este caso lo vamos a llamar como oxi. Y de ahí nombramos el radical de la derecha. El radical de la derecha también se trata de un metil. Así que su primer nombre común es metil oximetil. De ahí, al ser una pareja de metilos, su nombre alternativo es dimetil éter. Y al tratarse en este caso de un éter simétrico, podemos darle un tercer nombre, que es óxido de metilo. Y ya está listo nuestro primer ejemplo. Vamos ahora a nuestro siguiente ejemplo. CH3, CH2, CH2, oxígeno, CH2, CH2 y apenas si nos cupo, CH3. Bien, analizamos entonces la parte izquierda, en rojo, el grupo alcoxi. El grupo alcoxi se caracteriza por poseer la cadena hidrocarbonada junto al oxígeno. Su fórmula general es RO. Entonces, identificamos al grupo alcoxi y se trata de un propano con oxígeno, por tanto será propanoxi. En este caso, propoxi. Su nombre será propoxi. Y ahora identificamos al radical de la derecha. Se trata de un radical de 3 carbonos, por lo tanto es propoxipropano. Donde el radical alcoxi es en este caso propoxi. Y el radical de la derecha lo nombramos por su nombre de alcano, propoxipropano. Bien, entonces pasamos ahora a los nombres comunes. Sería en este caso propil, oxipropil. Propil, dado que a la izquierda tenemos nosotros un radical de 3 carbones. Oxi, haciendo referencia al oxígeno. Y a la derecha tenemos un radical de nuevo de 3 carbones. Propil, oxipropil. Al ser, en este caso, o al tener 2 propilos, su nombre alternativo sería dipropil éter. Y de nuevo, al tratarse de un éter simétrico, su tercer nombre sería óxido de propilo. Y vamos ahora a un tercer ejemplo, y ya sería nuestro último ejemplo simétrico, en donde nosotros ahora vamos a generar la siguiente estructura. CH3, entre paréntesis CH2, 8 veces, oxígeno,
CH2 8 veces, CH3. Bien, entonces vamos a comenzar en este caso a analizarlo para buscar cuál es su nombre. Recordemos que primero vamos a nombrarlo por sistema IUPAC, en donde localizamos el nombre del alcano y cambiamos la terminación característica, en este caso ano, por OTSI. Por ejemplo, en este caso, nosotros identificamos que es una cadena hidrocarbonada de 9 carbonos pegada al oxígeno. Por tanto, su nombre en este caso sería nonano. Ese es el nombre del alcano, en donde la terminación característica es ano. Ahora, para saber que lo estamos nombrando correctamente, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es deshacernos de esa terminación característica de alcanos, que es ano, y vamos a colocar la terminación característica de éteres, que es oxi. Entonces, su nombre es nonotsi. Nonotsi. Y tenemos ahora a la derecha una cadena hidrocarbonada de 9 carbones. Por tanto, sería un nonano. Nonotsi, nonano. Entonces, ahí está la clave. Colocamos el nombre del hidrocarburo en alcano, le quitamos la terminación característica de alcanos, que es ano, y la sustituimos por la terminación característica de éteres en sistema IUPAC, que es este OTSI que vamos a resaltar aquí. Bien, ya tenemos su nombre IUPAC. Nonotsi, nonano. Vamos ahora a los nombres comunes. A la izquierda del oxígeno hay en este caso un nonil, así que sería nonil, otsi, haciendo referencia al oxígeno, y a la derecha del oxígeno también hay un nonano, que vendría siendo nombre de radical, nonil. Nonil, otsi, nonil. Dado que posee en este caso dos nonilos, su nombre puede ser, su nombre alternativo puede ser dinonil éter. Y finalmente, al tratarse de un éter simétrico, su tercer nombre es óxido de nonilo. Listo, ahí está. Entonces ya hemos cumplido con algunos ejemplos de éteres, en este caso simétricos, en donde la ramificación que está a la izquierda del oxígeno coincide con la ramificación que se ubica a la derecha del oxígeno. Bien, lo que vamos a hacer nosotros a continuación es comenzar a estudiar en este caso éteres asimétricos. Y comenzamos con el primero. Tenemos un CH3, CH2, oxígeno, CH2, 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 CH3. En caso de que no nos cupiera, vamos a tener que utilizar la configuración abreviada, como lo tuvimos que hacer en el ejercicio posterior. Aquí afortunadamente, pues sí nos alcanzó. Entonces, primer paso, identificar al grupo alcoxi. CH3, CH2 oxígeno. En este caso, recuerden que se trata de un etano. Le quitamos la terminación característica de alcano y le colocamos la terminación característica de éter. Entonces se trata de un etoxi. Y veamos la rama que está a la derecha en azul. En este caso es una rama de 4 carbonos, por lo tanto es un butano. Su nombre es etoxibutano. En cuanto a sus nombres comunes, a la izquierda del oxígeno está en este caso un etil. En medio está el oxígeno, oxi, y a la derecha del oxígeno está un butil. Así que su nombre es etil, oxi, butil. En el caso del nombre alternativo, lo único que vamos a hacer es sustituir, en este caso, la palabra oxi por la palabra éter. Así que nos quedaría etil, éter, butil.
Y muy importante, el tercer nombre ya no lo llevaría, puesto que el tercer nombre es exclusivo para éteres simétricos. Bien, en donde tenemos ahora, en este caso, cambiamos configuración carbono-hidrógeno a una configuración lineal. Y pues nos toca darle nombre. Para ello, primero identificamos, en este caso, el radical alcoxi y de ahí el número de carbonos que posee nuestra ramificación a la izquierda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por lo tanto, es un pentano. Recuerden, esta es la clave. Cambiar la terminación del alcano por una terminación oxi. Por lo tanto, es pentoxi. Y vamos a ver qué es lo que está aquí a la derecha. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Recuerden que como tal, este no vale porque es una conexión que va directa al oxígeno. Así que en lo que es la parte derecha solamente cuenta con 3 carbonos. Así que alcano de 3 carbonos es propano. Pentoxi, propano. En cuanto a su nombre común, en este caso sería pentil oxipropil. Radical de 5 carbonos, pentil. El oxígeno recibe el nombre de oxi. Radical de 3 carbonos, propil. De ahí recordemos que se cambia la terminación por éter. En este caso la palabra oxi se sustituye por éter para el nombre alternativo, quedándonos como pentil, éter, propil. Bien, y con esto hemos terminado lo que viene siendo nuestro tabulador y algunos de los ejemplos de los éteres. Recordemos que esta es una clase, en este caso, de nivel bastante básico en cuanto a química orgánica se refiere. Más adelante ya nosotros exploraremos los éteres a un grado un poco más elevado. Veremos qué sucede cuando entren en juego los compuestos aromáticos. Veremos qué es lo que sucede cuando entren en juego también las ramas complejas. Al momento solamente estamos estudiando ramas sencillas, ramas primarias, y también más adelante llegaremos a ver qué es lo que sucede cuando estos éteres entran en juego ya lo que vienen siendo los éteres cíclicos, que como tal la nomenclatura nos decía que tienen nombres, en este caso, específicos. Bien, entonces vamos ahora a finalizar nuestra clase del día de hoy con los siguientes datos muy importantes. Bien, para finalizar la clase del día de hoy vamos a nombrar en este caso algunas de las características más importantes de los éteres. Nos dice aquí que los éteres se caracterizan por ser poco solubles en agua, por lo que se utilizan como disolventes para extraer compuestos orgánicos. Algunos otros usos de los éteres son, en este caso nos menciona que el éter etílico se usa en medicina como anestésico, la vainillina es muy utilizada en la industria alimentaria como saborizante y finalmente el guayacol se emplea en la industria farmacéutica en formulaciones de productos expectorantes. Bien, con ello hemos finalizado la clase del día de hoy. Me retiro, no sin antes agradecerles la atención prestada a nuestra clase de éteres del día de hoy y estén muy atentos para nuestra siguiente clase de ácidos carboxílicos. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Hasta luego.